La primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa se produjo el 26 de agosto de 1789. Se realizó por la Asamblea Nacional, por los diputados de la Asamblea Nacional, que se habían constituido como tales el 17 de junio de 1789, cuando el rey Luis XVI había abandonado los estados generales. Ese abandono de los estados generales había dejado un vacío de poder. Y si bien el 14 de julio de 1789, como vimos en el video anterior, se había producido la toma de la Bastilla por el ala revolucionaria más combativa, los sans-culottes y los revolucionarios urbanos, la Guardia Real no había ofrecido una gran resistencia, por lo cual el vacío de poder estaba implícito. Para sustituir ese vacío de poder, que se produce el 17 de junio, 2 meses después hay que hacer por lo menos una declaración de derechos o algunas leyes que pautaran cómo se iba a gobernar Francia de allí en adelante. Esta declaración de derechos que se realiza en el Palacio de Versalles tiene un carácter netamente revolucionario en su contenido, es de un nivel de avanzada en principios democráticos, en propuestas equitativas y de justicia social, que cada vez que la leemos artículo por artículo en frío, si no tomamos el contexto y si no analizamos en profundidad lo que realmente sucedía más allá de la fría letra, nos parece de un nivel de avance de justicia social sorprendente, realmente. Mucho más sorprendente aún puede parecer que en el mismo Palacio de Versalles es donde se realiza esta declaración, donde unos meses antes el rey Luis XVI, cada tanto con la corte, hacían, celebraban banquetes, fiestas lujosas, pero se sabe que el Estado en general de Francia estaba cada vez en una crisis mayor. Simplemente que en los estratos noble y el clero y el rey no asumían de ninguna manera. Pero hay un aspecto muy importante que eh, les quiero explicar hoy. Una cosa es la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, la letra fría, y otra cosa es la dificultad para aplicarlos, para llevarlos a cabo. Por lo tanto, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano va a tener dos carencias fundamentales. En primer lugar, que no van a poder ser aplicados en toda Francia ni de forma inmediata ni en años posteriores. Y por otra parte, hay una gran desigualdad con respecto a la mujer. Por eso en el título en la carátula de este video decimos Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Y la mujer? Porque la, eh, la- la generación del siglo XX y del siglo XXI, por más que ahora se está haciendo mucho énfasis en la distinción del hombre y la mujer, los hombres y las mujeres, decíamos el hombre, o estamos acostumbrados a leer el hombre en términos genéricos, en declaraciones políticas, en declaraciones de derechos, eh, en distintos tipos de estudios. Pero del hombre y del ciudadano hablaba, se refería específicamente a los hombres, y no se mencionaba a la mujer. Por lo tanto, la mujer quedaba afuera de todos esos derechos que implicaban que iban desde lo religioso, pasando por las libertades civiles, el derecho de propiedad, el derecho de expresión, de libertad de expresión, eh, el derecho de ser juzgado y comprobada una falta o un delito antes de ser encarcelado, el derecho a la resistencia. Era un abanico son 17 artículos, pero realmente muy abarcativos y que proclaman
una cantidad de derechos que contrastan absolutamente con lo que era el régimen del absolutismo monárquico. La mujer no estaba incluida allí, por lo tanto, 2 meses después, septiembre y octubre, entre el 4 y el 5 de octubre, las mujeres que ya habían hecho una petición al rey el 1 de enero de 1789, cuando se empiezan a convocar los estados generales y empiezan los diputados, los ilustrados, burguesía ilustrada, los futuros diputados empiezan a recoger en los cuadernos de quejas todos los problemas de los distintos estratos, campesinos, burgueses, por toda Francia. La mujer pide también para participar en esos debates, pero son rechazadas. Entre el 4 y el 5 de octubre, viendo que la Declaración de Derechos avanzaba como la base de una nueva constitución que recién se iba a proclamar en septiembre de 1791 y que no incorporaba en esos derechos a la mujer para nada, entre el 4 y el 5 de octubre van a marchar por las calles de París reclamando los mismos derechos. Y en 1791, en septiembre, cuando está pronta la constitución, 2 años después, mientras tanto más o menos se gobernó el país en base a la Declaración de Derechos de agosto del 89, eh, unos días después de la declaración, perdón, de la sanción de la Constitución, se produce una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, que es como un parafraseo de la declaración de la primera declaración, que incluye a la mujer con los mismos derechos del hombre que habían sido proclamados en el Palacio de Versalles. Pero no fue fácil que se tomaran en cuenta. Fueron totalmente rechazados por el hombre y incluso Olympe de Gouges, ¿no? Realmente que era la mujer encargada de liderar, digamos, ese movimiento de mujeres, en 1793 es acusada de traición, cuando ya la revolución se había radicalizado mucho y estaban los jacobinos al mando de la revolución, es declarada como acusada de conspirar contra la revolución y es guillotinada. Es decir, que la Revolución Francesa, la Declaración de Derechos, que viene a llenar un vacío de poder en agosto, va a tener dos problemas fundamentales, o va a renguear por dos problemas fundamentales. En primer lugar, la aplicación de los derechos. No tenía Francia la formación de personas para ir a fiscalizar en cada rincón o en cada provincia si esos derechos se cumplían o no, si esa sanción de derechos se cumplían o no. Y realmente pesó mucho más, por mucho tiempo, el, el hábito que el código. Como dice el filósofo Habermas, diferenciando el códigus del hábitus, la costumbre, la fuerza de la costumbre hizo muy difícil, y el peso de las tradiciones y el analfabetismo hizo muy difícil que esos derechos se aplicaran. Eh, en algunos lugares la abolición de los derechos feudales se llevó a cabo, en otros no, en otros a medias, y realmente como la crisis económica se mantuvo, ¿no? Porque no se soluciona de un día para el otro, un país agrícola y atrasado y mal distribuida la riqueza no se soluciona de un día para el otro, mucho menos cuando entra en guerra ya en 1792, eso lo vamos a ver después, con Austria y con Prusia y con algunos reinos vecinos, no se pudo aplicar, no se pudo fiscalizar. Solo la burguesía pudo, eh, o gran parte de la burguesía, hacer ejercicio de todos esos derechos proclamados en la primera declaración. Y la otra parte que dividió a la sociedad, aunque no generó tanto conflicto por falta de peso, en ese momento fue el tema de dejar afuera de todos los derechos a la mujer.
un tema que es, es básico, digamos, para lo que es la historia contemporánea en cuanto a ser las reivindicaciones de las mujeres, pese a en ese momento, a que en ese momento no fueron escuchadas, la base de un reclamo este, posterior de la mujer, que sería la base de los posteriores movimientos feministas. Por ejemplo, cuando un siglo después empieza el movimiento de las sufragistas en Inglaterra a principios del siglo XX. Seguimos la próxima clase. Ya saben que pueden consultarme por el teléfono o por el mail que les dejo abajo por clases particulares para cualquiera que esté interesado en estos temas o en otros temas de historia, o aquellos estudiantes que estén cursando en el liceo o en la universidad. Hasta la próxima.